Bueno, oigan, vamos a tocar un tema un tanto sensible, ¿no? Que es un tanto güey, se ha dado mucho y al parecer hay ¿cómo decirles? Un fenómeno donde pues, hay un brincoteo de una bancada a otra, ¿no? En este asunto de los legisladores, ¿no? En general. No es nada nuevo, pero siento que en esta legislatura, la neta, sí se pasaron de chorizo. Doctor Enrique Gutiérrez, académico de la Universidad Iberoamericana. ¿Cómo está, doctor? ¿Qué tal, Carlos? Un gusto estar contigo y con toda la audiencia. Enrique, ¿cuál es tu opinión sobre este asunto de la brincoteada de bancadas una a otra? Que, pues digo, entendemos el asunto de que, pues chance pueden haber, debe de existir cierta libertad, ¿no? De los legisladores, pues no estén aprisionados, ¿no? En un grupo parlamentario, que a lo mejor luego se pelean, cosas pasan, pero pues, luego sí se pasan de lanza, güey. O sea, de pasar de pan a morena, sí, es como o al revés, dices como, pues, güey, ¿a qué estamos jugando, no? Claro. Sí, Carlos, yo creo que tienes toda la razón. Lo que yo creo que la audiencia tendría que tener claro es que ha habido diferentes momentos, digamos, en este proceso histórico y en la reconfiguración del sistema político mexicano. No los voy a aburrir con historia, pero esto se ha conformado, lo que tú decías, como una suerte de chapulinocracia, es decir, que legisladores o miembros de un partido van a otro, y esto ha ido cambiando a lo largo de la historia. Hay un momento en donde hay una conformación muy concreta en términos de disciplina al propio partido, al partido hegemónico, que va más o menos de 1929 a 1988. Y después hay un punto de ruptura en donde se va de 1988 al año 2000, y después ya hay digamos, hay un consenso en términos de la propia literatura que establece que hay un oportunismo político que se abre del año 2000 al 2006 y después un espacio de competencia política mucho más clara del 2006 al 2018. Como sea, esto sí en términos académicos, Carlos, tiene un nombre que se llama transfugismo político, y este transfugismo político se da tanto en los sistemas presidenciales como en los sistemas parlamentarios con mayor o menor intensidad. Y como tú lo decías, en efecto, está vinculado al tema de la propia Constitución, del artículo 61 constitucional, que tiene que ver con la inviolabilidad o el famoso fuero de los y las legisladoras, que evidentemente le plantea, o lo que plantea es que ningún legislador podrá ser reconvenido ni por sus ideas, ni por sus posicionamientos políticos. Y yo creo que este fenómeno, Carlos, tiene diferentes dimensiones o diferentes expresiones que van desde esta que te menciono, que va del tema, digamos, constitucional, pero hay unas notas pequeñas en la ley orgánica del Congreso en México que establece, por ejemplo, en sus dos artículos 29 y 30, cómo se conforman las fracciones o los grupos parlamentarios. Y este es un dato interesante, Carlos. Si algún legislador o legisladora quiere salirse de los grupos parlamentarios, lo puede hacer con toda libertad, pero pierde todas las prerrogativas que tienen los legisladores y legisladoras o las personas legisladoras que pertenecen a los grupos o a las fracciones parlamentarias. Entonces ahí hay un incentivo perverso para mantenerse en estos grupos parlamentarios. Ustedes recordarán que incluso algunos que se han planteado como independientes, pues después pelean un poco por los recursos, ya sea de la Cámara de Diputados o de Senadores, y en efecto, como tú lo adelantabas, en esta última legislatura, esta chapulinocracia nos arroja por lo menos 37 legisladoras y legisladores en el espacio, en este espacio, en este poder, que han cambiado de bandera en una o más ocasiones, Carlos. Oye, Enrique, ¿por qué sientes que pasa aquí y que pues, a lo mejor es un fenómeno que no solemos ver en otros países? Porque, o sea, yo en la vida, yo me imagino que es un fenómeno mucho más raro que, por ejemplo, en Estados Unidos pasen de demócrata a republicano, ¿no? O sea, yo jamás lo vería, o en Inglaterra así de laborista al conservador. O sea, se me hacen Correcto. algo imposible ni siquiera de concebir. Me imagino que ya habrá pasado, pero, o sea, muy esporádico. No es como aquí que a cada rato andas viendo que Lili Telles pasa de Morena al PAN y de que andan cambiando. Entonces dices, ¡ta madre! O sea, ¿de qué se trata esto? Hay nombres y en estos nombres que tú señalas, bueno, está Lili Telles, está Germán Martínez, hay Sí. diferentes legisladores y legisladoras que han ido de un partido a otro, pero yo te diría, es parte del juego, en efecto, tú lo dices y lo dices bien, es mucho más común este juego de
que van de un partido a otro, es mucho más común en los sistemas parlamentarios, pero incluso en algunos sistemas presidenciales se da, no es tan común. En México se ha vuelto una práctica cada vez de la vida cotidiana, estos tránsfugas políticos que van de un lugar a otro, pero no es algo extraño, digamos, al espacio de la política. Yo te diría, va más allá. ¿Por qué? Pues porque las personas cuando son electas para alguno de estos cargos, para el caso de los diputados se convierten en representantes populares y en el caso de los senadores o senadoras se convierten en representantes de las entidades federativas. Y en ese sentido pierden un poco esta idea o esta identidad partidaria y por eso cada legislador o legisladora de manera libre, incluso lo dice la ley orgánica del propio Congreso, al inicio del proceso tiene que decir que sí se quiere adscribir o pertenecer a alguna de estas fracciones parlamentarias o mantenerse como independiente. Pero ve lo que pasó en las campañas. Uno ya no sabía si estos frentes de centro, derecha e izquierda de diferentes lugares iban a marchar unos días a favor de unos temas y en contra de otros, precisamente porque lo que se ha desdibujado, y eso es cierto, pues son las ideologías políticas o las ideas políticas de proyectos mucho más vinculados a los propios partidos políticos. Y yo te diría, en efecto, el problema no es ético, pero no es ilegal. Sí, y eso es una discusión que estará ahí presente y que tendremos seguramente ahora en esta nueva legislatura que inicia. Yo creo que también veremos ese proceso del transfugismo político de una manera recurrente, Carlos. Oye, sí, Enrique, nada más ¿crees que debería haber un poco más de regulación al respecto? Porque pues, sí, a lo mejor tú a la hora de votar, pues obviamente pues, votas tanto por legisladores, por persona y por partido al mismo tiempo, ¿no? O sea, entonces siento que igual debería de haber una especie de ponderación, ¿no? De tanto de respetar la voluntad personal, ¿no? De quien resultó electo, como del elector, ¿no? O sea, porque si tú de repente estás diciendo, oye, pues yo creo que gane Morena, ¿no? Por decir algo, y de repente estás viendo que el legislador que tú elegiste se fue a un partido diferente, pues dices, o sea no, como que no, siento que hay que reconciliar algo. Digo, entiendo que son posiciones encontradas pues, con varios argumentos bastante fuertes, ¿no? Y válidos, ¿no? En ambas posiciones, pero no sé, o sea, siento que podría llegar a reglamentarse, ¿no? Un poco más. Ahí un poco el problema es que cuando te decía yo, estos representantes populares o representantes de los estados o de las entidades federativas se convierten en eso, dejan de ser propiamente. De hecho, yo te diría, hay miembros de fracciones parlamentarias que no pertenecen a los partidos políticos. Por ejemplo, en el caso del propio senador Álvarez y Casa, no milita en el PRD, pero se convirtió como parte de la fracción parlamentaria. Y es parte de la libertad que tienen los y las legisladoras para poderse mover. Y yo te diría, incluso algunos, y es una discusión que por supuesto está abierta y que no tiene un punto final y no tiene una sola resolución, pero alguien te diría, si tú constriñes a los y las legisladoras que no puedan brincar o cambiar de fracción parlamentaria, lo someterías, por ejemplo, al liderazgo de los partidos políticos. Te pongo el caso, a lo mejor se me van a enojar, pero el caso de Alito Moreno, en donde quien sale de la fracción parlamentaria es Claudia Ruiz Massieu y Osorio Chong, que de otra forma hubieran quedado a lo mejor como rehenes en una fracción parlamentaria en donde ya no eran ni siquiera tomados en cuenta, ¿no? Entonces, sí, tienes razón, seguramente se tendrá que discutir y se tendrá que legislar mucho más, pero siempre salvaguardando los derechos políticos de los y las que resultan electos como representantes populares. Y por eso te decía, me parece a mí en lo personal y como académico que no es ético, pero no es ilegal lo que están haciendo. Me parece que brincar de un lado a otro no suena tan bien. Tener una ideología de derecha, de centro, de izquierda, dependiendo del pie con el que te levantes la semana, pues no parece lo más congruente y lo más adecuado en un país, además, donde necesitamos claridad en los proyectos políticos, que es lo que se disputa, digamos, en las urnas. Doctor Enrique Gutiérrez, académico de la Universidad Iberoamericana, gracias. Un gusto, Carlos. Un gusto y un saludo para ti y la audiencia. Igualmente, gracias al doctor.